Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos al balance anual de gestión de la Defensoría Regional de los Lagos, que este año se realiza en formato remoto, siguiendo las recomendaciones de la autoridad sanitaria para contribuir a la prevención del coronavirus. Junto con revisar los principales hitos de la gestión anual 2019, los invitamos a acompañarnos en los próximos minutos para repasar el trabajo realizado por todo el equipo regional, en particular desde octubre pasado, para asegurar la cobertura del servicio y cautelar adecuadamente los derechos de todas las personas que son representadas por la defensa pública, pero en especial de quienes forman parte de los grupos más vulnerables de la población, las personas privadas de libertad en este contexto. Según la estructura que hemos previsto, veremos primero un video de presentación y luego uno con las principales cifras de gestión del periodo. Después asistiremos al discurso que entregará la defensora regional, señora María Soledad Llorente Hitzfeld. Al término de esas palabras, la jefa de la Defensa Pública en los Lagos va a contestar algunas preguntas recogidas como parte del proceso participativo de esta cuenta regional. Y por último, tras el término de esta ceremonia virtual, la defensora regional será entrevistada en una edición especial de Defensoría Abierta, un programa institucional que se transmitirá en vivo en este mismo formato digital a través de la cuenta de la Defensoría Penal Pública en Facebook. Les invitamos entonces a conocer un video de presentación gráfica preparado por el equipo de la Defensoría Regional de los Lagos.
A continuación se presentará otro video que resume las principales cifras de gestión de defensa pública durante este periodo. En la región de los lagos somos 33 funcionarios y 52 integrantes del sistema mixto de defensa. De todos ellos, 40 son defensores y defensoras. En total, 85 hombres y mujeres, profesionales, personal de apoyo, administrativos, asistentes, técnicos y abogados, trabajamos para entregar, día a día, defensa a toda persona que la necesite, desde San Pablo hasta Chaitén. De las 21.601 causas ingresadas el año pasado, el 19,1% corresponde a mujeres, el 4,5% a adolescentes, el 2,8% a personas de pueblos originarios y el 1,1% a personas extranjeras. En total, desde el inicio de la reforma procesal penal en la región de los lagos, la Defensoría Penal Pública ha atendido 266.272 causas. Los principales delitos imputados durante 2019 fueron lesiones, con un 20,1% de las causas ingresadas, delitos contra la libertad e intimidad de las personas, delitos contra la ley de tránsito y hurto. En 2019 se decretaron 13.674 medidas cautelares. Las principales fueron detención por orden judicial, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima, presentarse ante juez u otra autoridad y prisión preventiva. Por su parte, los defensores y defensoras terminaron 23.067 causas. Las principales formas de término fueron salidas alternativas, condena, sobreseimiento definitivo y derivación. Año a año, advertimos sobre la necesidad de un uso racional de la medida cautelar de prisión preventiva para que ésta no sea utilizada como una pena anticipada. Sin ir más lejos, más de 2.200 personas que enfrentaron a la justicia en 2019 terminaron siendo absueltas o sobreseídas en la región de los lagos. De ellas, 56 estuvieron privadas de libertad siendo inocentes. El 62% de ellas estuvo en prisión preventiva hasta 6 meses y el 21% entre 6 meses y más. Si comparamos 2019 y 2018, vemos un aumento de causas de 18.636 a 21.601, es decir, un 15,9% más. El año que recién pasó estuvo marcado por ser un año de movilizaciones sociales. Estas impactaron en nuestra gestión, haciendo que aumentara, por ejemplo, la cantidad anual de controles de detención, que subieron en un 19,8%. Asimismo, en el último trimestre del año, es decir, octubre, noviembre y diciembre, la Defensoría asumió un 5,5% más de causas, y logró que se decretara un 153% más de ilegalidades respecto del mismo periodo del 2018. Este incremento hizo que la Defensoría se hiciera presente con turnos de defensa en comisarías, lo que permitió atender directamente a las personas que llegaban detenidas a las unidades policiales de la región de los lagos. A partir de marzo de 2020, cuando se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus, comenzamos a trabajar para defender a uno de los grupos más vulnerables y con mayor riesgo sanitario en esta pandemia, las y los privados de libertad. Solicitamos la revisión de prisión preventiva y la libertad condicional de hombres y mujeres en todo Chile, con el objetivo de velar por su derecho a la salud. Así, en la región logramos la libertad de 118 personas
que dejaron la prisión preventiva o internación provisoria y 42 internos e internas que accedieron al beneficio de la libertad condicional. En cuanto al ingreso de causas, estas superaron las 11.000, un aumento de casi un 4%, asociado a detenciones por delitos en el marco de las restricciones generadas por la pandemia. Los principales delitos del primer semestre de este año se ordenan en otros delitos, lesiones, delitos contra la libertad e intimidad de las personas y delitos de la ley de tránsito. La Defensoría sigue trabajando para estar en contacto con la comunidad y entregar una defensa de calidad a quienes nos necesitan, pero por sobre todo, para fortalecernos y defender los derechos humanos, porque sin defensa no hay justicia. A partir de las cifras que acabamos de observar y que destacan los principales ámbitos de la labor institucional en nuestra zona, dejamos con ustedes a la Defensora Regional de los Lagos, señora María Soledad Llorente Hitzfeld, quien entregará una mirada institucional del trabajo realizado durante 2019 y parte de 2020. Buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Defensoría Regional de los Lagos, les doy las gracias por acompañarnos en esta transmisión en nuestro primer balance regional vía streaming. El tiempo que corre es confuso y no hay una sola palabra capaz de definir todas las sensaciones propias de este momento histórico. Sin embargo, si tuviéramos que buscar una para describirlo, quizás excepcional, le haría justicia. Son momentos históricos extraordinarios, qué duda cabe. En medio de un despliegue inédito de demandas sociales, hemos tenido que enfrentar la mayor pandemia del último siglo que ha conocido el mundo entero. Entre otros tantos hitos que marcarán la vida de todos quienes los estamos viendo y cuyos efectos en distintas dimensiones nos acompañarán probablemente por años. Sin embargo, tan excepcional como la crisis ha sido el esfuerzo de las 43 mujeres y 42 hombres que componen los equipos de la Defensoría de los Lagos, desde San Pablo hasta Chaitén. Todas ellas y todos ellos pusieron lo mejor de sí para enfrentar un año complejo, que fue superado con el esfuerzo, convicción y compromiso de cada uno en favor de todos y como un solo gran equipo. Desde el primer día que asumimos esta Defensoría Regional, hemos sostenido que la defensa es de las personas y para las personas. Son ellas quienes no solo deben saber que tienen derechos, sino también cuáles son y cómo ejercerlos. En la Defensoría estamos convencidos de que conocerlos es la primera defensa. Por este motivo, desde hace 2 años ya, hemos trabajado por una defensa que se conecte con las personas. De hecho, el primer día del 2019 lo comenzamos firmando nuestro convenio de colaboración con la Fundación Calén, una de las primeras acciones que tuve el honor de concretar como defensora regional. Este convenio tiene como objetivo trabajar en favor de la reinserción social como uno de los fines de las penas privativas de libertad y se funda en la idea de acompañar el trabajo de la Fundación, cuya misión es articular acciones y actores para romper con la trayectoria delictiva de las personas privadas de libertad, promoviendo así la inserción social de ellas y sus familias. Ello porque es importante entender este proceso como un continuo donde Calén facilita la transición entre la privación de libertad y la incorporación social definitiva. En ese sentido, durante el 2019, Calén trabajó con nuestra defensa penitenciaria para ayudar a personas privadas de libertad a integrar los distintos programas que se desarrollan en los penales de la región. La defensa no solo debe ser técnicamente solvente, sino que también capaz de comprender la dimensión humana que existe detrás de cada uno de los imputados y condenados. Pero esta mirada también debe llamarnos como sociedad a reflexionar qué implica una privación de libertad y cuáles son sus fines, así como los efectos de la misma. Los intervinientes debemos tomar conciencia que aunque la responsabilidad penal es personal, los efectos de esta son soportados también por la familia del condenado y su entorno más cercano, siendo un imperativo para todos esforzarnos por evitarlo. Por eso, durante el 2019 firmamos un inédito acuerdo de cooperación con la Universidad de Santo Tomás. El acuerdo se ha materializado exitosamente en distintos ejes. El primero
De ellos, en la implementación de curadores ad litem para inimputables que no tienen familiares que puedan apoyarlos para representar sus derechos en el proceso, y en ese mismo orden y paralelamente, el propósito es rearticular redes de soporte para estas personas. En un segundo lugar, se ha trabajado con las familias de las personas que por primera vez ingresan a prisión preventiva, para acompañarlos en el proceso de conocer, entender y sobrellevar los efectos de una imputación penal. Todo este trabajo está cruzado por una mirada de género que reconoce la mayor vulnerabilidad de las mujeres imputadas o parejas de quienes enfrentan el proceso penal, buscando mitigar sus consecuencias. Durante el año pasado, 19 familias fueron apoyadas por el programa de curadores ad litem y apoyo psicosocial, por parte de alumnos de la universidad en las distintas sedes donde el programa fue implementado. 8 imputados asistidos con apoyo psicosocial y 11 causas que contaron con curadores ad litem, apoyo muy valorado por las familias beneficiadas. Quisiera destacar a nuestra unidad de estudios de la Defensoría Regional de los Lagos y también a los académicos de la Universidad Santo Tomás, pero por sobre todo a los alumnos de carreras como Trabajo Social, Derecho, Psicología y Terapia Ocupacional, quienes han sido los integrantes esenciales de este programa, junto a nuestra unidad de apoyo y gestión de defensa, que aceptaron el desafío de consolidar un proyecto público-privado en beneficio de nuestros usuarios y usuarias. La preocupación por el estándar de defensa debe ser integral y es por eso que también la Defensoría está cambiando su infraestructura. A mediados del año pasado y tras una remodelación, nuestra Defensoría en Puerto Montt recibió de vuelta al equipo de defensa penal adolescente en sus nuevas oficinas. El proyecto implicó el rediseño de espacios de nuestro inmueble actual para acoger a los 4 profesionales de esa unidad especializada, donde quisimos entregarles estaciones de trabajo de mejor diseño, amplias y luminosas, que permitan atender a nuestros usuarios y usuarias en una forma más confortable y en correlación a su calidad de adolescentes. También en materia de infraestructura, el año pasado se dieron importantes avances en lo que será, esperamos dentro de muy poco, nuestra nueva casa, el edificio de los servicios de justicia en Puerto Montt, que ya está en su fase final de construcción. Esta nueva casa estará ubicada en el centro cívico de la avenida Presidente Ibáñez y albergará, entre otros servicios de justicia, a la Defensoría Regional y a la Defensoría Local de Puerto Montt. Es un proyecto que se ha trabajado por años y que concreta nuestro anhelo de acoger integralmente, en conjunto con nuestros servicios de justicia, a nuestros usuarios, buscando con ello dar coherencia al compromiso de otorgarles dignidad y cercanía, no solo en materia de defensa, sino que también recibirlos en una infraestructura que se condiga con la dignidad que nuestros derechos fundamentales exigen. Es un cambio que nos alegra, nos compromete y nos emociona. El trabajo en materia de infraestructura demuestra que la defensa penal es compleja, no solo técnicamente, también lo es respecto del despliegue profesional que le rodea. Una muestra de esto es la sobresaliente gestión del equipo de nuestra Dirección Administrativa Regional, que logró la ejecución de un 99,9% del presupuesto asignado el 2019, el que permitió asegurar factores esenciales para prestar defensa, desde los espacios físicos, pasando por el financiamiento de peritaje, contratos y hasta los traslados institucionales necesarios para asegurar que la defensa ha estado, está y estará presente donde se le necesite. Es esta complejidad la que hace que la defensa penal pública sea mucho más que un mero ejercicio jurídico. Hacer defensa consiste, antes que todo, en comprender el alcance de los derechos humanos de cada persona. Por eso, nuestra labor no se agota en la comparecencia en tribunales, sino por el contrario, involucra el trabajo de muchas personas que día a día entregan su esfuerzo en favor de una mejor justicia. Es el caso de las y los asistentes de los equipos de defensa de la región. Ellos realizaron más de 4.000 atenciones a usuarios, aportando antecedentes, orientando y agendando audiencias con abogados defensores a imputados y sus familias. Actividad esencial en un contexto de crisis sanitaria y ante la suspensión de visitas presenciales en los penales de esta región. Otra de las manifestaciones de este esfuerzo de los actores del sistema por trabajo en conjunto fue el acuerdo alcanzado con Gendarmería de Chile y que permitió el año pasado, por primera vez en toda la historia de la Defensoría en la región y de forma inédita en Chile,
a los defensores y defensoras fueran autorizados a ingresar con sus equipos computacionales a los penales de la región. Esto es un cambio radical en la forma en que los defensores ejercemos este aspecto de la defensa, porque, por una parte, hace más abordable la tarea de los abogados a la hora de transportar los antecedentes de una causa para una visita de cárcel, pero más importante aún, ha hecho posible que el usuario pueda acceder a otro tipo de información investigativa de forma más detallada y rigurosa. Este hecho parece simple, pero no lo es, porque significa que el imputada o imputado por fin puede hacer efectivo su derecho a conocer minuciosamente todos los antecedentes de la investigación en su contra. Asimismo, la idea de un trabajo conjunto como un solo gran equipo implicó durante el año pasado los directivos regionales sostuvieron intensas reuniones de coordinación con el Poder Judicial en las distintas provincias de la región para trabajar aspectos operativos comunes a nuestra función, como fueron, por ejemplo, afianzando la articulación de la unidad de corte y la implementación y operación de la carpeta digital, que ha permitido, en alianza con los prestadores de nuestro subsistema mixto, a quienes agradecemos el apoyo, contar con computadores en las salas de audiencia, las que facilitan el acceso a los abogados de los antecedentes de cada causa. La carpeta electrónica fue también de gran utilidad desde el 18 de octubre en adelante, ante el aumento de controles de detención producto de las manifestaciones sociales ocurridas el último tercio del año. Esta estructuración no hubiera sido posible sin el desarrollo de una cultura digital interna que viene creciendo en la región hace 2 años y ha permitido sostener una mirada de futuro de certera consolidación del derecho a defensa. Es también una invitación a seguir abrazando las posibilidades tecnológicas para innovar en materia de defensa penal, sobre todo como un apoyo para el trabajo en comisarías y unidades penales, también para la interconexión con el Poder Judicial y recopilación de información y datos, entre tantas otras posibilidades que potencian el trabajo de la defensa en terreno como una herramienta de utilidad para la gestión que a su vez permite acercarnos efectivamente a nuestros usuarios y centrarnos en las personas en una región geográficamente dispersa como la nuestra. Los momentos excepcionales exigen también respuestas excepcionales. En octubre del año pasado experimentamos una serie de manifestaciones prolongadas en el tiempo, relacionadas con legítimas demandas sociales. Ello provocó, como lo vimos en la presentación de cifras, un aumento de controles de detención en casi un 20%, y además exigió que los equipos de defensa asumieran un 5,5% más de causas en el último trimestre del 2019. Estamos orgullosos de decir que el equipo de la región de los lagos estuvo a la altura. Mi reconocimiento a todos los equipos de defensa de la región. Reforzamos el trabajo de la defensa ante el aumento de las detenciones, porque el trato digno al que todos legítimamente esperamos es un mandato infranqueable para el Estado y nosotros, como operadores de justicia, estamos llamados no solo a brindarlo, sino que a resguardarlo. Este refuerzo fue en 2 frentes. Por una parte, aumentamos la atención de las personas en tribunales previa a audiencias y paralelamente comenzamos a volver, como lo hicimos en los primeros tiempos de la reforma penal, a las distintas comisarías y unidades policiales de la región, desde San Pablo hasta la provincia de Palena. Generalmente después de las manifestaciones y en horarios de toque y queda a través de salvoconductos específicos, para verificar las condiciones en que se encontraban las personas detenidas y asegurar el acompañamiento de la defensa en el proceso que enfrentarían desde un primer momento. El rol de la defensa penal pública en este tiempo fue nada menos que excepcional. Debíamos entregar una defensa jurídica a personas que en su mayoría nunca antes habían sido detenidas y por tanto necesitaban información sobre sus derechos como detenidos y también sobre la continuidad del proceso en cada uno de los más de 1.800 causas adicionales que asumimos. La convicción de cada integrante del equipo regional respecto del rol que cumplimos como Defensoría Penal Pública se manifestó, entre otros tantos aspectos, por ejemplo, cuando el último trimestre del año pasado se presentaron 372 solicitudes más que en el mismo trimestre del 2018 para declarar la ilegalidad de la detención. La cifra muestra que cada defensor y defensora que se siente en una sala de audiencia lo hace con la misma certeza que porta cada integrante de la Defensoría Penal Pública. Los derechos humanos de las personas
deben ser defendidos con más fuerza en los momentos más complejos. Porque es en estos momentos donde la defensa no se rinde ni se repliega, sino que se reafirma como un pilar fundamental de una administración de justicia propia de un país democrático. Esta fuerza se manifiesta, por ejemplo, en el trabajo de defensa en favor de un joven de 26 años con irreprochable conducta anterior, que soportó 9 meses de prisión preventiva para ser finalmente absuelto de un delito de incendio en el contexto del estallido social. Estamos seguros, sin embargo, que esta absolución no ha sido suficiente para reparar el impacto que esta limitación desmedida de su libertad ha significado en su vida personal. Como defensa priorizamos el trabajo en favor de los privados de libertad por ser quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad y desigualdad para enfrentar la pandemia, y por ello trabajamos no solo en revocar las prisiones preventivas de las personas imputadas que hasta mayo de este año superaban el centenar, sino también de todas y todas quienes deben seguir cumpliendo una pena privativa de libertad. Esta convicción movilizó a la defensa penitenciaria, que fue espontáneamente apoyada por los equipos de defensa general, que en un trabajo conjunto permitió obtener un 144% más de libertades condicionales por los amparos que presentamos, que aquellas que fueron otorgadas originalmente por la Comisión en la jurisdicción de Puerto Montt. Nuestro trabajo no se concreta o termina con un cumplimiento formal, muy por el contrario. Ese no es el espíritu de la institución ni de los defensores. Nuestra impronta es representar a todo evento el cumplimiento de las garantías fundamentales en el área penal, trabajo colaborativo que hemos realizado con espíritu de realidad. En este sentido, también quiero agradecer a Gendarmería de Chile su disposición para implementar una idea conjunta que ha permitido mantener el contacto de los internos con sus familias, mediante el sistema de visitas por videollamada, con una forma de preservar los derechos de las personas y también de prevenir el contagio y respetar las disposiciones de la autoridad sanitaria. Es en este contexto de emergencia también donde el equipo de Los Lagos se organizó para concretar la ayuda solidaria a los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno, que recibieron 51 kits de higiene personal adquiridos en el marco de una campaña solidaria y entregados a ellos a nombre de los 85 integrantes de estas reparticiones. La Defensoría Penal Pública de la región ha demostrado en este 2019 y 2020 la capacidad de estar conectada con la comunidad para entregar una defensa integral que aborda todas las dimensiones posibles en que podemos concretar nuestro mandato legal. Ello nos ha exigido estar en terreno para dialogar, enseñar, acompañar y, en definitiva, esforzarnos para transmitir el compromiso con los derechos de las personas. Y la convicción de que la Defensoría existe para resguardarlo, porque es este amparo del derecho de defensa se sostiene también a un Estado democrático, solventando los principios de una justa convivencia social. Finalmente, señalar que el trabajo desarrollado durante el 2019 y este 2020 por los equipos de defensa ha estado a la altura de las circunstancias excepcionales de estos tiempos y que hoy tributamos a quien por años relevó e instó a comprender las consecuencias que la privación de libertad en cualquiera de sus formas, detención, prisión preventiva y condenas privativas, impactan en quienes las sufren. Este compromiso hoy nos inspira y lo reafirmamos como un homenaje a la memoria de Germán Echeverría Ramírez, compañero que perdimos este 2019 y cuya vocación por los más vulnerables, mujeres, adolescentes, indígenas, migrantes y condenados, se mantiene y mantendremos vivo en cada uno de los integrantes de la Defensoría Regional de Los Lagos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Junto con agradecer las palabras de la señora Defensora Regional de Los Lagos, los invitamos a continuación a conocer las preguntas que nos han hecho llegar desde distintas organizaciones e instituciones de la región y que responderá la propia Defensora Regional. Soy Danilza Granados, presidenta de la Corporación de Inmigrantes Unidos Los Lagos. Defensora, ¿en qué aspectos debe centrarse el trabajo de defensa en favor de las personas migrantes? Hola, buenas tardes, Danilza. La defensa especializada en materia migrante, así como la defensa especializada en materia de RPAs, adolescentes, mujeres, indígenas, es un área específica de la Defensoría que la ha empezado a construir ya hace años, reconociendo que hay valores importantes que hay que transmitir
incorporar en las causas penales que hacen relevancia el trabajo de defensa. Particularmente en temas de defensa del migrante, es importante tener presente que los defensores no solo tienen que tener la mirada puesta en la causa penal, sino potenciar el efecto que ésta puede tener en el proyecto migratorio de cada uno de ellos. Y por esa línea es tan importante que se vaya conversando entre el imputado y el defensor para ir consolidando y finalmente determinando cuál es la voluntad final del imputado para que se pueda hacer un trabajo sólido en materia de defensa especializada. Mismos fundamentos que hay que seguir con los jóvenes adolescentes respecto de cómo esta imputación penal podría incidir en su proyecto de vida y también en las causas que ya le indiqué, como en términos de género o en términos de materia indígena. Hola, soy Jaira Lecaros, directora ejecutiva de Fundación Calén, y quería preguntar de qué manera las organizaciones que trabajamos con personas privadas de libertad podemos acudir a la Defensoría para recibir ayuda o ser un soporte para el trabajo que hacemos. Javiera, nuestra alegría y nuestro compromiso de trabajar con la Fundación Calén nace con una convicción transversal que hay en la Defensoría Penal Pública y que se ha ido traduciendo en el tiempo con la instalación de defensa penitenciaria. La defensa penitenciaria busca tratar, con el paso de los tiempos y acomodándonos, a lograr un 100% de atención. Pero el solo hecho de tener defensa penitenciaria no hemos podido y no podemos abarcar toda la dimensión que implica una privación de libertad. Muy por el contrario, tenemos la convicción más plena de que este proceso de egreso del cumplimiento de una pena a través de un acompañamiento con organizaciones sociales intermedias que hagan, como ya lo señalé en el balance, permitan hacer una fluidez continua entre la privación de libertad y el egreso con un proceso de reincorporación social donde ustedes llegaron a ofrecernos la posibilidad de aportar y de apoyar a las personas privadas de libertad condenadas para ingresar a distintos programas y salir con mejores herramientas. Creo que solo desde esa perspectiva, cuando nos hagamos cargo como sociedad, que una condena no es una mera privación de libertad, sino que puede significar un antes y un después en la familia de ese condenado, en la persona de ese condenado y su familia, en cuanto podamos articularnos todos los intervinientes y articularnos con organismos en áreas privadas y solventar y construir una política de reinserción social propia del futuro y que permita asegurar, valga la redundancia, un mejor futuro para ellos, vamos a encontrarnos con un Chile más cercano, más empático y con mayor solidez democrática. Sabemos que los derechos fundamentales y los derechos humanos emanan de la dignidad misma de la persona. Tener acceso a la justicia, a un debido proceso, a ejercitar los derechos económicos sociales son esenciales para el ser humano. Señora defensora, quiero preguntar, ¿de qué manera podemos educar a la comunidad? Educar no solamente para aprender, sino también para transformar y para asegurar derechos. Muchas gracias. Don Hernán, hola, buenas tardes. Qué agradable escucharlo y agradecida de su cercanía y su compromiso con el trabajo de la Defensoría. Así como lo hicimos en su oportunidad con charlas a su junta de vecinos y sus dirigentes conocidos y cercanos, señalarles que como sociedad solo nos podemos ir reformulando y construyendo a partir de conocer nuestros derechos y la forma en que los ejercemos. Y en esa línea hemos estado trabajando desde hace ya 2 años y en particular en este último tiempo en difundir los derechos que tenemos todos de acceder a un debido proceso y entre esos derechos, por supuesto, el acceder a defensa, que es la que nosotros debemos por misión asegurarle a todo quien lo requiera. Y en este último tiempo, como lo conversamos también en su oportunidad, afectados en una pandemia, nos estamos viendo como nunca afectados todos, sin excepción alguna, a la posibilidad de infringir normas que se pueda entender o presuntamente afecten el derecho a la salud pública y la Fiscalía o entienda posiblemente la configuración de un delito. Y en esa línea contarle que hasta hace un tiempo atrás se estimaba que van a haber aproximadamente por sobre 150.000 causas relacionadas con lo que tiene que ver con la salud pública, y esa es una exigencia
muy superior a la que el sistema estaba acostumbrado. Y eso significa que además va a haber personas que no estaban familiarizadas con el sistema de la justicia penal, que van a ser sorprendidas con una notificación de condena a través de un procedimiento monitorio a una condena de una multa respecto de una supuesta infracción o atentado a estas reglamentaciones de la autoridad sanitaria en el contexto de la pandemia. Y es por eso que hemos estado insistiendo y trabajando muy focalizados en tratar de transmitirle a todos en qué consisten estos delitos conocidos contra la salud pública, los delitos del 318, y de qué formas, qué derechos tenemos y de qué formas los podemos ejercer. Ciertamente, una de las primeras formas es acercarse a la Defensoría para que sean orientados y resolver con todas las posibilidades la solución que más le adecue a su condición personal de quien está sentenciado eventualmente por una de estas sanciones. Creemos que en la medida que todos sepamos nuestros derechos y sepamos dónde y cuándo ejercerlos y también a quién consultarle, vamos a estar construyendo una sociedad más justa, como lo hemos conversado en otras oportunidades. Siempre, y para finalizar, reiterarle que la Defensoría, todos los defensores, todas las defensoras y funcionarios están disponibles para recoger sus inquietudes y para aportar a todo aquel que lo necesite. Defensora, ¿cómo cree usted que el trabajo coordinado de Defensoría con Gendarmería puede mejorar la situación de las personas privadas de libertad? Coronel, buenas tardes. ¿Cómo no recoger su consulta y decirle que el trabajo, para poder trabajar respecto a las personas privadas de libertad, creo que la primera conciencia, lo primero que tenemos que lograr es conciencia de qué es lo que significa una privación de libertad, ya sea por prisión preventiva o cumplimiento de una condena efectiva. En esa toma de conciencia de lo que eso implica, todos los intervinientes del sistema de justicia tenemos responsabilidad. Sin embargo, Gendarmería y la Defensoría, que lo conoce más de cerca, por no decir desde adentro, lo que eso implica y cómo se vive, se transforma casi en un mandato en generar, a partir de estos conocimientos que tenemos, las instancias que permitan ir mejorando paso a paso esas condiciones y hacer que, como ya he señalado en varias oportunidades, que esta privación de libertad tenga un sentido y que aporte a través de acciones y nutra de valor público a las distintas actividades que se pueden hacer. Y en ese sentido, ¿cómo no reconocer y agradecerle la actitud audaz que tuvo Gendarmería al acogernos la propuesta de generar videovisitas para nuestros imputados presos preventivos, bien digo, de la provincia de Palena? Ellos se mantienen generalmente privados de libertad en Alto Bonito, la unidad penitenciaria de Puerto Montt, y donde, dada la distancia geográfica y la dificultad de acceso que implica más de 8 horas de viaje desde Chaitén o Futuralfú para poder visitar a sus familiares en la cárcel, es que usted y Gendarmería se sumaron a esta idea innovadora a principios del 2019 y pudimos concretar ya en esa oportunidad videovisitas para asegurar el contacto familiar de nuestros privados de libertad con sus familias. Esto no es baladí, esto tiene una trascendencia, porque en la medida que las personas que están privadas de libertad recobren su libertad, requieren de tener soportes familiares o redes de apoyo en el medio libre. Y si estas relaciones no se pueden sostener durante el tiempo, es muy difícil que estas personas puedan retomar su vida familiar si no han podido sostener un vínculo de alguna manera más constante. Por eso, en esa pequeña iniciativa que se inició a principios del 2019, en la cual tuve el privilegio de presenciar la emoción que se generaba, hoy podemos decir que ese pequeño ejercicio que hicimos en esta región ha servido como base para poder implementar a nivel de Chile las videovisitas de entes familiares y también el trabajo de defensores con las personas privadas de libertad. Reconocer que presencié la alegría y la emoción del contacto que hubo entre familiares. Y en ese sentido, solo llamar a reflexionar que quizás hoy podemos comprender mucho mejor lo que significa estar privado de libertad, dado que todos, sin excepción alguna, en Chile hemos tenido en mayor o menor grado que sobrevivir esta pandemia confinados. Y de esa perspectiva, ¿cómo no entender
la alegría que le puede causar a una madre privada de libertad poder contactarse y observar a sus hijos, o a la inversa, a una madre poder conectarse, observar y conversar con su hijo privado de libertad. Esos son minutos y emociones que van configurando o reconfigurando los vínculos familiares que serán de mucha utilidad una vez que se recobre y se pueda egresar de los recintos penitenciarios. Damos a todos ustedes las gracias por asistir a esta ceremonia virtual de balance regional y los invitamos para ver a continuación una edición especial del programa Defensoría Abierta, donde María Soledad Llorente profundizará en una entrevista en los temas tratados en este balance regional. Muchas gracias.